Que Dios los bendiga, que el Señor te bendiga, te esté fortaleciendo en este momento. En esta oportunidad quiero compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, y que nos relata la situación de una ciudad, la ciudad de Jerusalén, y en particular aquí vamos a ver algunas acciones que llevó adelante el entonces rey de esa ciudad y que fue Ezequías. Podríamos decir que la temática que quiero compartir es cómo orar en tiempos apremiantes, cómo orar frente a una situación de angustia extrema, quizás producto de una noticia de gravedad, de un escenario que se nos ha presentado a nivel personal, familiar, que reviste o peligro o una situación que nos produce precisamente esa angustia que nos lleva a la desesperación muchas veces. Pero cuando conocemos a Dios, tenemos la virtud, tenemos la bendición de que esa angustia, en vez de conducirnos a la desesperación, nos pueda conducir precisamente a la solución, y que es la búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda de Dios en oración. La ciudad había sido sitiada, la ciudad estaba siendo amenazada, a punto de ser conquistada por Sennacherib, por los enemigos allí del pueblo de Dios. Y después de varios días de estar haciendo esta amenaza, en la misma lengua de los judíos, les habla uno de los capitanes y les dice a todo el pueblo que estaba allí en el muro que no crean en las palabras que el rey Ezequías les decía, de que confiaran en Dios, que Dios los iba a librar, y les hacía que consideraran los acontecimientos que habían pasado con los pueblos y los reinos vecinos, que ninguno de ellos pudo hacerle frente. Entonces producía gran temor, gran desesperanza, y era prácticamente cuestión de poco tiempo para que esa situación tan apremiante se convirtiera en una desolación, y aquello que se temía precisamente podría llegar a ser una terrible realidad. Y les envían entonces mensajeros al rey Ezequías contándole todas las palabras que el capitán del ejército enemigo había proferido a oídos prácticamente del pueblo que estaba allí en el muro. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Aquí vemos que el rey, frente a una situación apremiante, hizo algo extremadamente inteligente. Él entró a la casa de Dios. Él vino al templo, diríamos en estos tiempos, ¿sí?, a buscar a Dios en oración. Y en el versículo siguiente dice: y envió a Eliaquín mayordomo, a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Él estaba vestido de cilicio, y así también sus colaboradores inmediatos vestían también esta ropa que era muy áspera, muy oscura, y que realmente vestirse eso ya significaba que las personas estaban en un estado de búsqueda profunda de Dios, porque significaban dolor, angustia y humillación. Quitarse las ropas de gala, quitarse esas ropas finas, quitarse esas ropas cómodas y frescas como lo era el lino y el esplendor que significaba, para vestirse precisamente esas telas de silicio, realmente entonces era
un propósito, era mostrar a Dios el dolor y la humillación con la que se estaban acercando en esta situación apremiante. A veces vemos por las noticias que alguna persona se ha encadenado a las puertas de algún tribunal, las puertas de un edificio, de una gobernación, y que claramente el objetivo de ese encadenamiento es llamar la atención de la autoridad competente, es visibilizar una necesidad, es decir, tengo urgencia y nadie me está dando una respuesta. En este caso, el vestir el cilicio tenía por objetivo llamar la atención de Dios. Era decir, Señor, si pudiera humillarme más, lo haría, pero vestir el cilicio era la máxima señal de humillación delante de la presencia del Señor. Y ellos vinieron y dijeron, este es un día que puede llegar a ser recordado como tal vez uno de los más tristes de nuestra vida y de nuestra historia. Es un día de angustia, y para ilustrarlo toma aquella situación en que el niño está por nacer, pero por falta de fuerzas de la madre no puede salir, y entonces sería un día muy trágico para la historia. Quizás este tiempo, el tiempo en que vivimos como sociedad, tanto a nivel mundial como a nivel nación, quizás sea recordado, Dios no lo permita, pero si estas leyes a favor de la no interrupción, sino directamente de la finalización de un embarazo, se concretara, entonces pasaríamos a estar también en nuestro corazón con toda esta angustia y este dolor por las cosas que están sucediendo. Pero a veces el apremio tiene que ver con la situación que vive una iglesia, la iglesia a nivel mundial, o quizás también en lo personal o en lo familiar, como mencionaba al comienzo de estas palabras. En cualquiera de los casos, lo mejor que podemos hacer es venir a la casa de Dios, al trono de Dios, a la presencia de nuestro Dios para orar. En este caso, Él envía los mensajeros al profeta Isaías, y le pide que él eleve una oración al Señor por esta situación. Mientras los mensajeros están esperando la palabra que Dios le daría por medio del profeta, podemos ver que en la ciudad sigue el asedio y siguen las amenazas. Y se oyó decir que había una guerra entre otros reinos, entonces por un tiempo pareciera que ese asedio se había menguado, pero ni bien lo pudieron retomar, fueron muy agresivos y muy determinados en conquistar la ciudad de Jerusalén. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Podrás escaparte tú de este asedio y de esta conquista que yo voy a proceder? Así decían los capitanes del ejército asirio. Que no te engañen tu Dios, que no seas engañado creyendo que Dios puede librarte de esta situación. Y todo el pueblo seguía escuchando esto. Y le trajeron por medio de cartas, le hicieron saber esto a Ezequías. Entonces tomó Ezequías, versículo 14, las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová. Me gusta mucho esta expresión.
Es una expresión de la fe y de la forma con la que Ezequías se relacionaba con Dios. Él tomó ese documento, esas cartas en las cuales la amenaza ya no solamente era verbal, sino que era, podríamos decir, era legal, estaban por escrita, y las extendió delante de la presencia de Dios. No porque Dios no conociera el asunto, sino que me gusta porque esto es un acto de fe, esto expresa la fe. En el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que imitar no los actos de los pastores, los líderes, sino la fe de ellos. Examinando cuál fue el resultado de su procedimiento, no debemos imitar el procedimiento, sino que debemos imitar la esencia, la fe por la cual ellos procedieron de determinada manera. Y aquí tenemos una enseñanza. Cuando tengas un problema, cuando tengas una necesidad, cuando tengas un litigio, cuando te llegue una carta documento, cuando te llegue cualquier situación, el análisis del médico, cualquier situación que te venga por escrito, tráelo a la presencia de Dios. Ponlo allí, ya sea en tu cama, en tu living donde oras o aquí en el templo donde estamos grabando en este momento estas palabras. Puedes traer ese documento delante de la presencia de Dios. Y no es que el acto de poner las cartas delante de Dios te va a dar la solución. Es la fe la que agrada a Dios. Acto es un ejemplo de una expresión de fe delante del Señor. Y oró Ezequías. Eso es interesante porque Ezequías no le pidió al profeta que orara solamente, sino que él, oren ustedes y también yo voy a estar en oración. Alguien una vez dijo que algunos creyentes tienen la característica de tener de rodillas prestadas. Es decir, tratan de hallar el favor de Dios apoyándose en las rodillas de los demás. Y debemos orar unos por otros y pedir a otros que estén orando por nuestras vidas. Pero también no solamente tienes que pedir que otros doblen las rodillas por ti, sino que también tienes que doblarla por ti y por ellos, ¿sí? Y esto hizo Ezequías. Pero analicemos un poquito las expresiones en la oración de Ezequías. No es extensa, no es muy larga, pero es profunda. Y dice la oración que hizo Ezequías delante de Dios, versículo 15, diciendo: Jehová, Dios de Israel. Lo primero que hace Ezequías es reconocer que es el Dios de la nación. Y dice a continuación, que moras entre los querubines. Los querubines son seres de naturaleza celestial, de naturaleza angelical, pero están asociados a la santidad de Dios. Los querubines están allí en la adoración. Estuvieron en el momento en que Isaías es llamado a este ministerio profético, y los querubines también cubrían con sus alas en aquella arca que Dios le ordenó a Moisés que construyera, pero están generalmente asociados al esplendor, a la gloria y a la santidad del Señor. Ezequías se acerca a Dios y lo primero que hace es honrarlo, adorarlo, exaltarlo, reconocer quién es Dios, independientemente de cómo actúen o procedan las personas. Lo adora y lo reconoce santo, 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 glorioso y excelso. Y dice además a continuación: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Él era un rey, pero su extensión, su área de influencia estaba en la ciudad de Jerusalén y en el reino. Había un reino enemigo que estaba hostigándole a ellos, pero sobre todos los reinos había un ser superior de mayor autoridad. Ezequías reconoce que Dios no solamente es santo, excelso y glorioso, sino que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cuando una situación te apremia, no olvides que sobre aquellos que tienen autoridad, que están ordenando alguna forma de apremio sobre tu vida, no te olvides que sobre ellos hay una autoridad superior, y es la autoridad de nuestro Dios y de su Cristo, como lo dice allí el libro del Apocalipsis. Solo tú eres Dios. Ezequías está reconociendo la singularidad de Dios. Dios es único.
Dios es incomparable. Ezequías está reconociendo la incomparabilidad de Dios. No sé si existe la palabra, pero cuando meditaba hoy dije, me gusta cómo suena. La incomparabilidad de Dios. No hay otro como Él. Ni siquiera alguien que se le pueda acercar para efectuar una comparación. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías reconoce el poder creativo y sustentador que tiene Dios, porque Él ha creado y sustenta todas las cosas. Y dice, continúa la oración. Notemos que hasta aquí él no ha presentado su angustia y no ha presentado lo que le está causando la preocupación y dolor. Lo está exaltando, reconociendo y engrandeciendo al Señor. Se está tomando el tiempo necesario para asegurarse que su corazón, ¿sí?, está adorando a Dios en toda su majestad. Y dice la oración. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Primero lo reconoce todo lo grande, lo poderoso, todos los atributos de Dios. Pero luego él, al pedirle que Dios atienda la oración, que Dios mire, que Dios escuche lo que está pasando, está diciendo que no está obligado a hacerlo. Por eso se lo está pidiendo. Está apelando a la misericordia, está apelando a esa bondad con que Dios está dispuesto a ayudar a todos aquellos que se acercan a Él en el día de la angustia, en el día de la oscuridad, en el día del apremio. Y le pide a Dios que tome nota de todo lo que está aconteciendo. Volvemos a decir, no porque Dios no lo sepa, sino porque a Dios le place que como expresión de confianza le puedas contar exactamente cómo te sientes. Este concepto se llama honestidad emocional, y que es poder decirle a Dios exactamente cómo me siento, qué está pasando en mi mente y en mi corazón frente a esta situación. Es verdad, versículo 17, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Está siendo realista. Está diciendo, los antecedentes con los que me han amenazado, que todos los reinos de las regiones han sido devastados y que ninguno de sus dioses lo pudieron librar, son verdades. Pero esas verdades y esa realidad no cambian la realidad de Dios. Está diciendo él que es verdad que este reino de Asiria ha podido conquistar a otros reinos, pero también está diciendo, porque no confiaban en el Dios verdadero. Sus dioses eran hechos, el producto, la fabricación, eran ídolos fabricados por las manos de quienes vivían en esos reinos. Pero está reconociendo aquí que Dios y solo Dios puede darle una respuesta a su necesidad. Y déjame decirte, Dios y solo Dios puede darle esa respuesta que en lo más profundo de tu corazón y de tu alma, cuando enfrentas una situación de apremio, puedes encontrar. En Cristo tienes la única y verdadera respuesta a tus necesidades más profundas aquí en la tierra. Y dice el versículo 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego. Él no está orando solamente por él, sino por toda la nación. Sálvanos ahora, te ruego, de su mano. Él está pidiendo que sea librado. Pero es interesante que tanto al comienzo como al final de esta oración, él no pierde de vista que Dios es digno de toda la gloria. Sálvanos y líbranos, pero usa este acto de salvación y este día de liberación
para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque dice, verso 19, ahora pues, oh Jehová, Dios mío, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, la incomparabilidad de Dios, solo tú, Jehová, eres Dios. Comenzó exaltando y reconociendo que solo Él, solo Jehová era Dios. Y ahora termina de la misma manera. Tal como el Padre nuestro, que comienza glorificando el nombre de Dios, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, y termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Por eso esta oración de Ezequías es cortita, pero en cada una de estas frases nos permite reflexionar acerca de con qué actitudes nos presentamos delante de Dios cuando apremia la situación. No vino a obligarlo, no le dio órdenes, no le dijo porque yo merezco, no se basó en sus buenas actitudes, sino que apeló a la grandeza, a la soberanía, al poder y la gloria de Dios y a su amor y a su misericordia para con él y para también con la nación. Mientras él está orando estas palabras, el profeta Isaías le envía a los mensajeros, los colaboradores que había enviado el rey, con la respuesta. Y esta respuesta es: no te preocupes, no temas, el rey de Asiria no podrá entrar y de hecho se va a volver. Y al día siguiente, cuando ellos salieron a la ciudad, muchos de ese reino habían muerto por la intervención de un ángel, que un solo ángel quitó la vida de más de 185,000 asirios y el resto se volvió. Mira entonces cuán grande era el ejército y por eso el temor y la angustia que se había producido frente a esta situación. En definitiva, Dios intervino de una manera sobrenatural para mostrar su poder, su gloria y su amor a esta nación, por la intercesión del profeta, por la intercesión del rey, por el servicio de los colaboradores, por la búsqueda que todo el pueblo estaba haciendo de la misericordia y de la bendición de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es anunciar que hay salvación en Cristo Jesús. Anunciar que sin Cristo te conduces por un camino que tal vez no te das cuenta, pero te está conduciendo a la perdición eterna. Que un día Dios te va a juzgar y Dios te va a juzgar si aceptaste o no la salvación que Él te regala en Jesucristo. No hay otra manera de que tu vida pueda alcanzar salvación por toda la eternidad si no te reconoces un pecador y si no te entregas, si no le rindes tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos un momento donde la naciente, porque recién comenzaba, mejor dicho, Iglesia de Jesucristo, estaba comenzando a predicar este evangelio, esta buena noticia que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en ese momento entonces el poder político, religioso de ese momento se levantó en contra de esta tarea que llevaban adelante los apóstoles y los discípulos del Señor y les azotaron, les encarcelaron. Frente a esta situación de apremio, entonces ellos se reúnen y hacen esta oración. Versículo 27, comienza un poquito antes la oración, pero estas palabras: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Se refiere a todo lo que hicieron en contra del Hijo de Dios, las acusaciones, ese juicio, el camino, el castigo, el camino al Calvario y la crucifixión también. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira que aquí la iglesia no se preocupó por los decretos y leyes que se estaban estableciendo, porque sabían que muchas veces los que están en los poderes no van a dictar leyes conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que hicieron fue orar para que no haya ningún tipo de impedimentos al cumplimiento de la voluntad de Dios, de que la iglesia llena de fe, llena de poder, llena del Espíritu Santo, proclame el Evangelio. Mira, en este tiempo, en el mundo entero, se están generando una gran cantidad de movimientos, no solo en relación al aborto, sino un montón de otras prácticas que no están alineados a la palabra de Dios. No siempre las autoridades y los reyes van a establecer y los pueblos van a escoger y decidir que todo esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nuestra misión como iglesia es, en tiempos de apremio, pedirle al Señor: Señor, concédenos que con todo valor, con todo denuedo, prediquemos al Señor Jesucristo. Y extiende, Señor, tu mano, para que mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús se hagan maravillas, se hagan señales, se hagan prodigios. ¿Para qué? Para que las personas crean que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, y rindan sus vidas para que el nombre del Señor sea glorificado, para que las personas se conviertan al Señor, y el Señor en su misericordia habrá de recibirlos. Por eso, en tiempos de apremios y en tiempos de angustia, no pierdas el enfoque, no pierdas la dirección de tu vida. No corras desesperadamente hacia cualquier lugar o decisión. Corre a la presencia de Dios, corre a la casa de Dios, refúgiate en el Señor y dile: Señor, esto me está causando mucha angustia, esto me está preocupando de manera excesiva, esto, Señor, me está generando temor, esto, Señor, me está debilitando en gran manera. Pero ahora, Señor, ahora que te estoy presentando lo que me está pasando, porque tú lo sabías, pero necesitabas que yo lo expresara a través de la oración. Ahora, Señor, te lo entrego para que en el nombre de Jesús sea renovado, sea revestido de poder, sea lleno de fe y del Espíritu Santo, y aún frente a la adversidad, en medio de la adversidad, en medio de la oposición, y quizás también a veces en medio de la persecución, tus hijos, tus siervos, podamos hablar con valor y con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere. Esa es nuestra oración que estamos haciendo en este lugar. Te alentamos a entregar tus cargas al Señor y a pedirle que Él no solamente obre a tu favor, sino que Él se glorifique en la manera en que lo haga, pero sobre todo que te ayude a cumplir siempre su voluntad. Gracias, Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, Señor, nos reunimos en este lugar y te damos gracias por la bendición de compartir la palabra, tu enseñanza. Edifícanos en la fe, para que mediante la fe podamos ser hallados fieles y agradables delante de tu presencia. Ten misericordia, Señor, perdona nuestros pecados, santifícanos en tu palabra es verdad. Que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde.